oportunidad vamos a hablar sobre el presupuesto de ventas, el cual es uno de los procesos iniciales muy necesarios para elaborar el presupuesto de producción. Para esto tendremos primeramente, ¿verdad?, los conceptos relacionados con dicho presupuesto, el cual nos dice que es el número de unidades o servicios que se espera vender en un periodo determinado por el precio estimado de ventas del producto. Entonces aquí ya relacionamos las unidades calculadas previamente, sumándole o multiplicándole los costos, así como verificar la utilidad que vamos a tener aquí disponible. Entonces, ya combinando esos factores, presumimos que es la unidad a vender por el precio unitario. Esa es la venta. Ya luego lo multiplicamos por las diferentes unidades puestas en el mercado, ¿verdad?, las cuales irán acorde a los elementos relacionados con el marketing, relacionados con el producto, si es masivo o si es de un consumo limitado. Por lo cual que nos dice que es la representación de una estimación programada de las ventas en términos cuantitativos por una organización que debe fundamentarse en el pronóstico de ventas. Aquí tenemos un par de elementos muy importantes. Aquí va las cantidades que vamos a vender. Para esto, de alguna manera, relacionamos algunos elementos teóricos y prácticos enfocadas en visualizar cómo va a ser nuestro mercado a futuro. Acordémonos que para elaborar el pronóstico de ventas, tal como lo menciona aquí el concepto, utilizamos el pronóstico de ventas, el cual está basado en una diversidad de elementos de cálculo. Acordémonos que el pronóstico de ventas está enfocado en visualizar esa venta futura, para lo cual utilizamos métodos de cálculo subjetivos y objetivos, de lo cual vamos a hablar a continuación. También nos dice que relaciona los ingresos provenientes de las actividades básicas de la empresa durante un periodo. Acordémonos que en las empresas existen diversidad de fuentes de ingreso, para lo cual pues existen ingresos por la venta del producto o rol principal de la empresa. También existen ingresos financieros enfocados en recibir intereses por depósitos que tenemos en el banco, también por préstamos que realizamos, también ingresos relacionados con la venta de propiedades que tengamos, ¿verdad?, disponibles y que ya no las utilicemos. Pero entonces el presupuesto de ventas se enfoca, como nos dice aquí el concepto, en la actividad básica de la empresa, o sea, el rol que desempeña dentro del mercado. Para lo cual consideraremos algunos parámetros que necesitaremos para elaborar el presupuesto de ventas. El primer elemento a considerar es los productos a ser vendidos. Aquí vamos a enfocar, ¿verdad?, nuestra estrategia dependiendo si vendemos productos de consumo masivo o vendemos productos de consumo limitado, o por el rango de ventas que tengamos, pues son productos especiales por ser, digamos, maquinaria, piedras preciosas, los cuales pues no son de un consumo masivo, sino que van enfocados a un mercado específico. Sin embargo, hay empresas, por ejemplo, que se dedican a la venta de bebidas carbonatadas o boquitas. Ellos tienen un amplio rango de mercado y también de consumidores. Por lo tanto, así va a ser lo masivo del cálculo que tienen que hacer. Esto va a ser enfocado específicamente, ¿verdad?, en los cálculos que tengan el alcance del personal de venta, la publicidad y otros elementos que van amarrados con el siguiente concepto: en qué cantidades. Aquí vamos amarrando, ¿verdad?, la producción que tengamos, esa capacidad de suplir el mercado, porque en algún momento pueda que la demanda afuera esté grande, pero nuestra capacidad productiva sea limitada. Por lo tanto, estaremos vendiendo aquello a lo máximo que podamos producir. Entonces debemos de alguna manera considerar nuestra capacidad instalada a vender, porque de alguna manera el vendedor, en vínculo con las gerencias, ¿verdad?, de producción, tiene que irse enfocando en eso. Y aquí va más con elementos más trascendentales de las estrategias de corto y mediano plazo, ¿verdad?, de la ampliación de la planta, de manera que en un futuro aún hasta podamos establecer diversificación de productos. Luego vamos enfocados al precio. Aquí
hay muchos elementos relacionados, porque va enfocado el costo de producción, que va, digamos, amarrando a la mano de obra, los materiales, los costos indirectos. Luego a eso le sumamos un porcentaje de utilidad que va a tener la empresa para saber a qué precio lo vamos a vender. Entonces, el precio va enfocado en la estrategia operativa y de competencias, porque también tiene que ver mucho el factor externo al que nos enfrentemos, si somos una pequeña empresa, una mediana o una grande, o si el producto que tengamos esté ya establecido en el mercado y nosotros podamos establecer precios como nosotros querramos. Sin embargo, si somos una empresa pequeña, pues de alguna manera tenemos que medir cómo está el mercado, cómo están los precios de la competencia, cómo es nuestro alcance, de manera que podamos establecer aquellas estrategias de llegar al cliente con un buen producto, en algún momento con un menor precio para llegarle y que nos consuma. Entonces, esos elementos son los que deberemos de considerar dentro de las políticas del establecimiento de los precios. Es por factores internos y por los factores externos. Luego, tenemos otro elemento, ¿a través de qué canales de distribución? Bueno, aquí pues vamos a enfocar varios elementos resumidos y complementados. Primero es si vamos a ser minoristas o mayoristas. Si nos vamos a enfocar directamente en llegar al cliente final poniendo tiendas de conveniencia, abarroterías o supermercados, o venderle a aquel distribuidor que nos permita llegar a otros mercados y nosotros centrarnos en venderle a esa persona y que él se encargue de llegar a los minoristas. También relacionando si vamos a tener sucursales, o si nuestra planta va a ser central y vamos a encargarnos de distribuir a todo el país o a las otras zonas de la región, por lo cual vamos a tener que determinar esos elementos, porque dependiendo de eso vamos a enfocar en qué tipo de fuerza de venta vamos a tener. Aún también tenemos que ver si los canales electrónicos van a ser muy necesarios, de manera que podamos enfocarnos en aquellos clientes que están a menudo verificando en redes sociales, en páginas web, qué producto buscan, y no necesariamente tienen que ir físicamente a un lugar a probarse o a verificar colores, marcas, precios, sino que ver si tenemos un canal electrónico también de venta. Por lo tanto, esos elementos son los que debemos de considerar para verificar nuestro proceso de ventas, porque hay muchas empresas, la más famosa por ejemplo Amazon, pues su presupuesto de ventas lo hacen en base a esas compras que le hacen vía online. Hay muchas empresas, muchas más pequeñas como las nacionales, que se hacen sus presupuestos en base a las ventas físicas, en base a la fuerza de ventas, a los vendedores que tienen en el campo. Aquí tenemos un ejemplo de un presupuesto inicial de ventas, para lo cual pues acordémonos que estos ejercicios o estos ejemplos van enfocados en amarrar el pronóstico de venta, el presupuesto de ventas, el presupuesto de producción, de manera que llevemos un proceso lógico de confección de los presupuestos, de manera que tengamos un presupuesto maestro que amarre todas estas relaciones, y tal como se desarrolla en la práctica, estos presupuestos deben de ir vinculados, elaborados y gestionados por una autoridad coordinadora, de manera que los gerentes de área, ya sea de ventas, de producción, de recursos humanos o de la administración, se encarguen de coordinar aquí los recursos. En este caso, tenemos el ejemplo de un pronóstico de ventas, que es el elemento base para hacer el presupuesto de ventas. Los pronósticos de ventas, como les mencionaba previamente, están elaborados bajo métodos subjetivos y métodos objetivos. Los métodos subjetivos, como la palabra lo dice, ¿verdad?, son aquellos elementos calculados en base a experiencia de los funcionarios o empleados que están desarrollándolo. Por lo tanto, pueden ser basados en expectativas del usuario, basados en la experiencia de las fuerzas de ventas o basados en las opiniones de ejecutivos y directivos. Entonces aquí la opinión es la que manda. Sin embargo, cuando aplicamos los métodos objetivos para hacer ese cálculo del pronóstico de ventas, ya nos vamos a elementos
como más técnicos que nos ayudan a encontrar, ¿verdad?, ese cálculo del presupuesto en base a razonamientos lógicos, muchas veces generados mediante cálculos de fórmulas y con aproximaciones, ¿verdad?, a la realidad. Para eso tenemos los métodos objetivos, que pueden ser pruebas de mercado, otro basado en el análisis de series de tiempo y otro basado en método de regresión lineal simple. Esto nos permite ser como más exactos en proyectar nuestras ventas de los periodos futuros, porque se consideran ciertos elementos técnicos, no en base a opiniones. Las opiniones nos pueden ayudar como a redondear dicho presupuesto, pero no como una base detallada y definitiva. Acordémonos que los presupuestos, por ser previsiones de elementos que sucederán en el futuro, pues tiene una de sus características que es flexible. Por lo tanto, la experiencia es de mucho peso en estos cálculos, debido a que las eventualidades que podamos tener en la empresa, ya sea por competencias, por políticas de gobierno, por catástrofes, pues de alguna manera pueden variar esos cálculos que de alguna manera pudieran ser reales, pero en base a la experiencia de los funcionarios o los directores se pueden ajustar ciertos elementos en una fase inicial, y bueno, en el futuro, a través del tiempo, mientras se vaya ejecutando, se pueden aplicar medidas estratégicas o elementos de emergencia que nos ayuden a detallar, por ejemplo, redirigir la fuerza de ventas de campo a hacerlo de una forma electrónica en un porcentaje más superior. Por ejemplo, con las pandemias, la presencia física de los vendedores se disminuyó y por lo tanto se crearon centros de call centers o ventas online que permitía mantener a la empresa funcionando mediante diferentes modalidades de compras. Acordémonos que los consumidores variaron y cambiaron sus hábitos de compra debido a que no salían. Por lo tanto, es necesario reorientarse. Aquel que modifica sus aspectos de venta o de estrategia, primero es el que sobrevive. Por lo tanto, pues es un elemento muy fundamental. En este caso, tenemos un pronóstico de ventas calculado, ¿verdad?, en base a periodos. Hemos relacionado en base a trimestres, de manera que tengamos una aproximación, ¿verdad?, de cómo se puede calcular a través del tiempo. Aquí se ha utilizado en base a métodos objetivos, y para lo cual se sugiere, ¿verdad?, que las empresas utilicen los más conocidos. En este caso podemos utilizar el de regresión lineal simple, conocido como mínimos cuadrados, el cual pues nos ayuda a generar, eso sí, proyecciones lineales en condiciones normales. Luego pues se le aplica, ¿verdad?, se hace una mezcla con las experiencias de los vendedores, de los gerentes, para lo cual pues como refuerzo se pueden hacer mesas redondas, lluvias de ideas, de manera que podamos fortalecer ese presupuesto. ¿Y por qué? Porque el presupuesto de ventas es la base que será para desarrollar los siguientes presupuestos. En base al presupuesto de ventas decidiremos cuánta materia prima vamos a comprar. Ahí decidiremos el personal a contratar, si es necesario comprar nueva maquinaria, alquilar o comprar nuevos vehículos, ampliar la planta productiva. También, de igual forma, si tenemos maquinaria de producción, es necesario comprarla. Entonces las ventas nos dan esa base, lo cual pues puede ser certero o errado, y que de alguna manera de ahí depende el futuro de la organización, para lo cual pues se deben de vincular a aquellas personas que están relacionadas directamente con la producción, con los recursos humanos, aunado con las ventas, de manera que sea un equipo que se complemente y no cada uno trabajar, digamos, aisladamente, lo cual pues llevaría a la quiebra. Para esto se requiere un liderazgo bastante efectivo, y de manera que pues tengamos la responsabilidad directa. Para lo cual aquí tenemos el ejemplo de cómo nos quedaría el presupuesto de ventas. Acordémonos que aquí hay varios elementos a considerar. Primero, estamos elaborando el presupuesto del siguiente ejercicio, para lo cual tenemos un producto único escogido a manera de ejemplo, ¿verdad? Una silla que lleva materiales
bastante básicos y pocos. Y le hemos establecido primeramente un precio, en este caso teórico, para fortalecer el ejemplo. A medida vayamos desarrollando el ejercicio, iremos ajustándolo o lo dejaremos a ese nivel. También lo desarrollamos en periodos trimestrales. ¿Por qué no lo dejamos como ejemplo a nivel de año? Porque hay muchos renglones repetitivos, pero aquí lo que queremos es comenzar el proceso de cálculo, así como finalizarlo. En la práctica, los presupuestos pues se hacen en diferentes periodos, mensuales, bimensuales, trimestrales, son los más básicos. Entonces, ahí depende de la empresa, pues pueden ser hasta presupuestos semanales. Acordémonos que en el futuro o más adelante se ven los flujos de caja, para lo cual pues es necesario presupuestar aquellos ingresos que tendremos en determinados periodos, y mientras más cortos sean los periodos, puede haber más certeza de la variabilidad que podamos tener en los procesos productivos. Acordémonos que aquí los recursos monetarios son aquellos elementos más básicos, o sea que es como la sangre de la empresa. Por lo tanto, las compras de materias primas, los almacenamientos deben de ser calculados no a 2 meses, ¿verdad? O a 3 meses, sino que en periodos cortos, de manera que podamos contar con aquellas estrategias, ¿verdad?, de compra de materias primas. Hay muchas materias primas estacionales también, hay muchas empresas que deben de regirse en base a eso. Hay muchas materias primas que por el cambio de temporada se ponen baratas. Entonces ahí es donde debemos de establecer ciertos criterios, ciertas políticas que deben de implementarse en la empresa. Bye. En este caso definimos un presupuesto de ventas, el cual ha tenido como insumo principal las ventas proyectadas, considerando el pronóstico de ventas. Luego tenemos un precio unitario. Acordémonos que el presupuesto de ventas van a ser los ingresos de los periodos, por lo tanto debe de definirse el valor monetario. Acordémonos que en el equilibrio de los presupuestos, los ingresos deben de ser igual a los egresos. En este cálculo le establecemos que tendremos un precio unitario de $80. O sea que las ventas anuales van a ser de $256,000, calculando, ¿verdad?, ese pronóstico previsto para el siguiente año. La capacidad instalada que tengamos, pues ahí es donde ya tiene que establecerse, ¿verdad?, los procesos administrativos y financieros de adquisición o establecimiento de roles, ¿verdad?, dentro de la empresa, para que podamos cumplir con lo solicitado. O sea que el presupuesto de ventas lo establecemos como la base para determinar la producción que vamos a desarrollar. Se denomina la vaca lechera tetona, y este caso nos va a servir para que durante todas estas clases vayamos haciendo lo que sería el sistema de presupuestos, que por cierto va a ser el trabajo final. Van a hacer ustedes un trabajo final con un ejemplo, un ejercicio de este tipo. Leamos el caso. La tetona 2 dice: la leche en polvo, la tetona, se obtiene mediante la deshidratación de leche pasteurizada. Este proceso se lleva a cabo en torres especiales de atomización, en donde el agua que contiene la leche es evaporada, obteniendo un polvo de color blanco que conserva las propiedades naturales y sus nutriciones que tiene la leche normalmente. Para beberla, el polvo debe disolverse en agua. Este producto es de gran importancia, ya que, a diferencia de la leche fluida, no precisa ser conservada en frío y por lo tanto su vida útil es más prolongada. Presenta ventajas como ser de menor coste y de ser mucho más fácil de almacenar. A pesar de poseer las propiedades de la leche natural, nunca tiene el mismo sabor de la leche fresca. Me imagino que ustedes bien pueden saber la diferencia entre la leche fresca, fluida, ¿verdad?, y la leche en polvo. Y además, esta leche en polvo la refuerzan con vitamina A y D.
La empresa La Lechera se dedica a la elaboración de leche en polvo marca La Tetona. Los productos que elabora son leche La Tetona de 1 kilogramo, 2.5 kilogramos y 5 kilogramos, los cuales comercializa en el mercado nacional y centroamericano. Las ventas proyectadas de cada uno de los productos para el año 2021 son las siguientes: leche de 1 kilogramo, 50.000 unidades, 2.5 kilogramos, 22.000 unidades y 5 kilogramos, 15.000 unidades. Por otra parte, la experiencia de la empresa dice que durante los primeros 3 meses vende el 30% de las ventas del año, 20% el segundo trimestre, 15% el tercer trimestre y 35% el cuarto trimestre. El 75% de las ventas en el mercado nacional y el resto en Centroamérica. Los porcentajes son para todos los productos. Los precios de venta de los productos son los siguientes: de 1 kilogramo a 5.70, 2,5 kilogramos 8.90 y 5 kilogramos 38.50. Esta sería pues la información básica que necesitamos para elaborar lo que sería el presupuesto de ventas de esta empresa dedicada a elaborar leche en polvo. Aquí quiero hacer un punto de vista importante dentro de todo esto, y es que esta tendencia que nos dan de cómo se vende la leche se encuentra de acuerdo a las experiencias. Siempre, por ejemplo, y volviendo a las experiencias que yo he tenido en algunas entidades, siempre nos íbamos a las estadísticas, y si no eran las estadísticas porque no había, a lo mejor nos íbamos a la experiencia de los vendedores, y siempre nos decían: miren, el producto se vende así, en tal fecha se vende más, en tal periodo se vende menos, y siempre nos ponían y nos decían por qué. ¿Quién más para conocer las tendencias de las ventas que los mismos vendedores? Porque ellos conocen los periodos de ventas altas y bajas y saben cuáles son los aspectos que hacen posible que se dé ese tipo de tendencia. Bien, teniendo esto en claro, el resto de información lo vamos a dejar así porque esa la vamos a utilizar posteriormente en otro análisis o en otros tipos de presupuestos que vamos a elaborar. Vamos a hacer entonces el presupuesto de venta de la empresa La Tetona con sus tipos de leche. Para eso vamos a abrir un Excel, y al caso ya lo tengo elaborado, y en el Excel lo primero que debemos de hacer es encontrar la información, y aquí tenemos la información respectiva. Tenemos el producto, la cantidad del producto, las unidades de medida, las ventas proyectadas en el año y los precios respectivos. Además de eso, encontré las ventas, las tendencias de las ventas. De enero, febrero, marzo, 30%, abril, mayo, junio, 20%, julio, agosto y septiembre, 15%, octubre, noviembre y diciembre, el 35%. Usted suma todos estos porcentajes y le tiene que dar el 100% de la venta en el año. Esto, por favor, vamos a tener que utilizar fórmulas en Excel. Ojo con esto, no es solo de irlo a copiar así, no, hay que poner las fórmulas en Excel porque estos presupuestos van concatenados. Entonces usted mueve una cifra en esta parte del presupuesto, se le mueve todo lo demás, los demás presupuestos y los resultados respectivos. Entonces en el Excel establezco el producto como primera columna y los meses respectivos hasta diciembre. Luego ponemos los porcentajes respectivos. Estos porcentajes salen de multiplicar lo que sería el 30%, ¿verdad? De que vamos a vender en ese periodo entre 3, que son 3 meses, el trimestre, ¿verdad? Entonces en ese caso es el 10%, y así sucesivamente. Por ejemplo, 7, este 7 es el 20% entre 3,
porque son trimestres, ¿no? Ok, entonces vamos a ver y vamos a encontrar las ventas por unidades y las ventas en dólares. En este caso sería para la leche de 1 kilogramo. En el mes de enero venderíamos el 10% de la venta. La venta del año es 50,000, ¿verdad? Aquí lo tenemos, 50,000. Y eso multiplicado por el 10% me da 5,000. Lo mismo hago con la parte de la venta de 2 kilogramos. La venta de 2 kilogramos es 22,000 en el año. Y lo que yo voy a vender es el 10%, en este caso es 2,200. Lo mismo hago con la leche de venta de la tetona de 5 kilogramos. En este caso, ¿qué he encontrado? He encontrado las ventas en unidades. 5,000 unidades de 1 kilogramo, 2,200 de 2.5 kilogramos y 1,500 unidades de 5 kilogramos. El próximo paso sería multiplicar cada una de estos resultados de unidades por los precios respectivos, los precios de venta. Entonces aquí sería multiplicar, en este caso, 50,000 por el precio de venta, que es de 5.70. Para el caso de la leche de 2.5 kilogramos, sería multiplicar 2,200 por el precio de la leche de 2.5 kilogramos, que es 8.90. Y así lo van sacando ustedes sucesivamente durante todos los meses, ¿verdad? Hasta llegar al mes de diciembre. Tienen que hacer la suma a nivel horizontal, y esto tiene que cuadrar con lo que serían las ventas totales proyectadas en cuanto a números, y en la parte de abajo tendríamos las ventas totales en dólares, es decir, las ventas consolidadas en cuanto a valores. Ok, si ustedes se fijan, esto es un presupuesto totalmente simple. ¿Por qué? Porque estamos hablando de pymes, no estamos hablando de empresas corporativas en las cuales se tienen que tomar en cuenta muchos otros aspectos, como por ejemplo tasas de inflación, tipo de cambio, tienen que ver con modificaciones, por ejemplo ponen parámetros respecto a la situación política de un país, y eso va desarrollando o creando, digamos, carpetas de presupuestos de venta muy complejas. En el caso de las pymes son presupuestos de venta muy cortos, muy al dedo, muy dados a lo que es la cantidad que se tiene que lograr en un periodo determinado.